Buenas amigos, continuamos con el programa Cartas de Cartay. Hoy nos referiremos al hábito de comer tierra, ¿no? Que tiene otros nombres también, como geofagia, eh, también tiene bucarofagia, incluso le dicen en algunas partes, lo conocen médicamente como pica, etcétera, ¿no? Bueno, cuando yo era niño, al lado de mi casa había había un señor que comía tierra. Y ese era un secreto a voces entre nosotros. Y yo veía a ese señor y sentía miedo, ¿no? Yo le tenía miedo al señor porque comía tierra, es decir, un comportamiento anómalo y muy anormal. Y no era por falta de comida, porque él estaba en una casa donde la gente tenía más o menos recursos. Esa fue mi primera experiencia con el hábito de comer tierra de los demás. Luego, estudiando o investigando sobre la influencia de las culturas judías sobre los pobladores de Coro, me conseguí con un artículo de un arqueólogo llamado José María Cruchen, que hablaba sobre el hábito que tenían las mujeres del siglo XVI de la colonia americana, colonia venezolana, de comer tierra y particularmente de comer arcilla, de comer barro. Incluso hay varios poemas de los clásicos españoles hablando de que las mujeres comen barro. Eso lo supe se puede decir, por una investigación azarosa, porque cuando eso no habían sistemas, no habían plataformas o motores de búsqueda. Entonces uno llegaba yo diría por azar, llegaba por suerte a leer algunos artículos. Así me pasó con el artículo de Cruchen. En una tercera instancia ya había sistemas de localización en internet y pude leer bastante sobre el hábito de la geofagia y más o menos entenderla. Y bueno, ahí se compendian en esas tres citas que hice, la experiencia, la búsqueda azarosa a través de un artículo científico que cayó en mis manos por casualidad, y en tercer lugar, la búsqueda precisa con un propósito deliberado. Nosotros los investigadores hemos pasado por esas tres etapas, ¿no? Y ahora yo personalmente me siento muy bien en la tercera etapa, ¿no? Donde yo concentro la búsqueda en lo que yo quiero utilizando varios motores de búsqueda, muchas fuentes de información. Entonces, bueno, para llegar a la conclusión de que hay dos conductas o relaciones muy fuertes entre la alimentación y el estado de ánimo de una persona. Y eso está, el estado de ánimo de una persona es lo que se llama los estados emocionales ligados a la alimentación. Por ejemplo, uno de ellos es muy conocido, es la ansiedad. Por ejemplo, la ansiedad produce aumento en la producción de cortisol, propio de las situaciones de estrés. Y ese aumento en la hormona hormonal de cortisol produce aumento del apetito y la ansiedad. Entonces, por ese apetito y la ansiedad, nosotros somos llevados a la preferencia y al consumo de alimentos hipercalóricos. Quizás los más conocidos son, por un lado, las papitas fritas y por el otro lado, el chocolate. Nos volvemos consumidores, pero insaciables de papitas fritas y chocolates, creando hábitos de conducta alimentaria, ¿no?
Eso es lo que uno llama el hambre emocional. Y eso es muy, muy notable en los niños y sobre todo que entran en procesos de ansiedad, pero sobre todo en las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas tienen antojos y esos antojos las llevan a comer no solamente chocolate, hay algunas que comen jabón, tierra, alimentos inusuales, mejor dicho, alimentos no, productos no comestibles que son consumidas como si fueran alimentos. Y por supuesto eso trae sus consecuencias fisiológicas. Cuando es un consumo regular, o sea, habitual, permanente, prolongado, eso produce gravísimos problemas fisiológicos. Un problema fisiológico es lo que llaman los especialistas la opilación, es decir, cuando uno come, por ejemplo, tierra, empieza a eclosionar el intestino. Y esa eclosión del intestino lo recubre el intestino, pero también el estómago, lo recubre de una capa que impide la absorción regular y normal de proteínas, de glúcidos, de grasas. Entonces, las personas sufren cambios. Un cambio que sufre la persona por esa oclusión o opilación, que es la oclusión intestinal. Uno de los principales consecuencias es la perforación del hígado, perforación del colon. Y no es solamente la perforación del colon, sino reducción del apetito, reducción de peso. Y eso le produce en la persona otras consecuencias derivadas como la palidez del rostro. Y en la otra es la anemia, o sea, la deficiencia en el consumo de hierro. Bueno, esa palidez del rostro era buscada de una manera obsesiva por las mujeres por las mujeres de alta sociedad del siglo XVI y siglo XVII. Una moda de consumo que era importante en España, sobre todo en Madrid, y que fue trasladada a las mujeres de alta sociedad de la colonia hispanoamericana. Eso era lo que yo había leído sobre, había leído de Cruzen, de que se comía arcilla. Y se comía arcilla con el propósito de, diríamos, de reducir el hambre. Y tenía varios objetivos. Uno era, se creía que era una forma de anticoncepción, porque reducía la menstruación. Otra cosa que se pensaba era que era un elemento para rebajar de peso, un adelgazante. En tercer lugar, también servía para empalidecer el rostro. Y bueno, y lograr, diríamos, una cierta belleza que en alguna época, el siglo XVI, siglo XVII, estuvo de moda. Comían entonces, comían o utilizaban la arcilla como si fuera un snack de hoy, un caramelo, porque lo chupaban. Y por supuesto, eso tenía graves consecuencias. Entonces por esa razón nosotros, bueno, además de eso se producía la ictericia, porque habían fallos hepáticos por el hecho de la mala alimentación. Y eso forma parte diríamos, de elementos que utilizan las mujeres en ciertas épocas para, inducidas por la sociedad, en la búsqueda de la belleza corporal. Así como ponerse zapatos de tacón, maquillaje. Esas son manifestaciones que pueden tener dos razones. Hay investigadores que dicen que la razón fundamental es que es una demostración de un paternalismo exagerado que induce a la mujer a la sumisión. Yo personalmente creo más bien que es como competencia entre mujeres para destacar en sociedad. Entonces, el
eso lleva a la gente a comer tierra, pues. Llevó a la gente a comer tierra, particularmente a comer arcilla. Crutzen decía que consiguió mucha arcilla o platos de arcilla que estaban como raídas o raídos por los dientes de la persona, y buscando información consiguió que las mujeres de la alta sociedad del siglo XVII tenían esos hábitos, buscando adelgazar o buscando tener la tez pálida, que era símbolo de belleza en aquel tiempo, ¿no? Hay un cuadro de Velázquez que es muy interesante, que es La Menina, quizás uno de los cuadros más representativos de la pintura española, ¿no? Y quizás del mundo. Allí en el escenario del cuadro hay una dama, una menina dando de comer búcaro, el búcaro era un fragmento de arcilla triturada, dándoselo de comer a la infanta Margarita de Austria, que era hija de Felipe VII. Y aparece en el cuadro, yo creo que en la parte izquierda de la parte inferior del cuadro. Y bueno, ese hábito fue muy importante hasta que por fin fue pasando de moda en el continente europeo, pero sigue en algunas zonas del África, donde en los mercados uno puede conseguir venta de arcilla triturada con el propósito de comerla, ¿no? Además quita el hambre, sacia. Bueno, ustedes tienen entonces que hay dos tipos de hambre. El hambre fisiológica, que se manifiesta por el rugido de las tripas, por un dolor de estómago, por dolor de cabeza, por no comer con regularidad, y por irritabilidad. Y el hambre emocional, que es precisamente las consecuencias del hambre fisiológica. Se producen cambios de conducta como la irritabilidad, pero que en el caso se producen también antojos, y que uno tiene a como de lugar que buscar la manera de distraer la mente para evitar que haga su efecto el hambre emocional, que lo que hace es profundizar el estado de ansiedad o de estrés. Entonces uno ve películas, uno sale a caminar, hace ejercicio físico, se pone a cantar, lo que fuera. Uno tiene que buscar la manera de contrarrestar los efectos del hambre emocional. Entonces, el hambre emocional es conductas psicológicas relacionadas con la alimentación. Y que, por ejemplo, el hambre emocional está también muy ligado a dos trastornos de la alimentación, psicológicos relacionados con la alimentación, como la anorexia y la bulimia. De eso hablaremos en otra oportunidad, pero ahora lo que me interesa dejar claro es que hay diferencia entre el hambre fisiológica y el hambre emocional. Y son muy diferentes, y en el medio de eso está la geofagia. Unos piensan que la geofagia es producida por el hecho de que en la dieta normal de una persona hay deficiencia de algunos minerales y la persona de manera inconsciente lo busca en la tierra. Por ejemplo, deficiencia de hierro, que produce anemia. Pero también hay unos que piensan que no es la deficiencia, sino son comportamientos asociados a la forma de mostrarse en sociedad, es decir, por ejemplo, la delgadez, y que manifiestan la competencia que se produce socialmente entre mujeres de una clase social. Bueno, espero que les haya gustado esta conversación. Si les gustó, denle clic y háganme saber por comentarios del programa alguna de las cosas que a ustedes les gustaría que yo hablara, pero además, qué fue lo que no les gustó de esta conversación. Entonces, les agradezco mucho su colaboración.
y nos vemos en el próximo programa de Cartas de Cartay para ver qué fue lo que nos trajo el cartero. Muchas gracias.